La investigación continuamente trae información nueva a lo que ya se sabe, o también incluso puede cambiar la información que se tiene de un determinado tema. Entonces, en esta serie corta de videos se explicará específicamente para el área de medicina humana, cómo es que podemos nosotros mantenernos al tanto de esta investigación continua. Entonces, lo primero que necesitamos saber es sobre una búsqueda de artículos científicos, cómo buscar de forma básica artículos científicos, ya que es mediante artículos científicos que esta investigación se da a conocer. Y lo segundo que tenemos que aprender es cómo mantenernos al día con esta información nueva que continuamente sale. Entonces, antes de ir a los aspectos técnicos, necesitamos saber un poco de tipos de artículos científicos. Esto, repito, es específicamente para el área de medicina humana. Entonces, estos son los niveles de evidencia que se tienen. Entonces, entre más arriba de la pirámide esté, más nivel de evidencia tiene y más abajo tiene menos nivel de evidencia. Entonces, en la base, como menos evidencia, tenemos estudios in vitro o estudios en animales. In vitro quiere decir, por ejemplo, si queremos estudiar que una anticancerígena, por ejemplo, una droga que puede ser usada para el cáncer funciona, entonces a lo mejor en un laboratorio probamos esta droga con células cancerosas. Entonces esto no brinda mucha evidencia que nuestro fármaco realmente funcione. Es como un primer paso. Igual con los estudios en animales, es un primer paso. Entonces eso no brinda mucho nivel de evidencia, no tiene mucha evidencia. Después está la opinión de los expertos o algunas cartas, por ejemplo cartas al editor que se suele hacer. Debido a que esto solo simplemente es opinión, tiene un nivel de evidencia bajo. Incluso personalmente lo pondría debajo de estudios en animales y estudios in vitro. Entonces, esto no brinda mucha evidencia, ¿no? Después tenemos lo que es los reportes de caso y las series de casos. En sí, ambos, o sea, el reporte de caso es cuando nosotros, digamos, digamos que un médico encuentre un paciente con alguna condición peculiar, por ejemplo, una enfermedad nunca antes descrita, o con una combinación de enfermedades nunca antes vista o nunca antes reportada. Entonces, lo que puede hacerse es una descripción del paciente, cómo es que llegó, qué es lo que se hizo, cómo respondió, y toda esa documentación puede escribirse en forma de un artículo que es de ese tipo, de reporte de casos. Entonces esto brinda también una evidencia relativamente baja si lo comparamos con los demás. Entonces, por ejemplo, ahora en esto del COVID-19, de la pandemia, al comienzo surgen muchos reportes de casos de diferentes cosas, pero en realidad esto no brinda evidencia muy sólida respecto a tratamientos o respecto a qué se debe hacer a la práctica clínica. Entonces, ya bueno, después un poco más arriba, en estos niveles de evidencia tenemos los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes, que ambos son estudios observacionales. Entonces, al ser observacionales se prestan a algunos errores, con alguna confusión con otras variables. Entonces, por eso es que no tienen tanto nivel de evidencia como ensayos clínicos aleatorizados, por ejemplo, que son estudios experimentales. Entonces, es por eso que están un poco más abajo, estudios de cohortes y casos y controles. Y el estudio de cohortes generalmente está un poco más arriba que el estudio de casos y controles. Pero en sí ambos son observacionales, ¿no? Y bueno, en los ensayos clínicos aleatorizados, que son muy importantes, de hecho, por ejemplo, en lo que son fármacos o vacunas, se tiene mucha seriedad en llevarlos a cabo. Suelen ir en 3 fases, de hecho, o incluso 4, en las cuales poco a poco protocolarmente se va llevando a cabo una investigación, ¿no? Y por último tenemos lo que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que están en la cumbre de la evidencia científica. Incluso el metaanálisis generalmente, o específicamente el metaanálisis se considera como el que brinda mayor evidencia de un determinado tema. ¿Y por qué?
Porque, por ejemplo, un metaanálisis se realiza en base a otros artículos que ya hayan salido. Por ejemplo, imaginemos que ya haya habido en un tema determinado múltiples ensayos clínicos aleatorizados. Imaginemos, me invento, que el alcohol produce obesidad. Entonces, imaginemos que ya haya muchos ensayos clínicos sobre ese tema, pero que algunos digan que el alcohol produce obesidad, otros dicen que el alcohol no produce obesidad, otros dicen que el alcohol te protege de tener obesidad. Entonces, múltiples artículos con diferentes resultados. Unos dicen un efecto, otros dicen otro efecto. Unos tienen o sea, un tamaño de muestra muy grande, un estudio en muchas personas, otros son estudios en pocas personas. Entonces, lo que hace el metaanálisis básicamente es resumir o juntar toda esta información que se tiene y llegar a un resultado final. Es por eso que tiene tanta evidencia, ¿no? Y la revisión sistemática en realidad es algo parecido. Y es por eso que está acá en la cumbre de los niveles de evidencia. También hay otros artículos fuera de esto, por ejemplo, acá no se mencionan lo que son las guías de práctica clínica, por ejemplo, que en realidad las guías lo que hacen es dar recomendaciones al médico a cómo actuar en determinadas situaciones. Por ejemplo, cómo diagnosticar enfermedades, cómo tratar enfermedades, cómo realizar el tamizaje de ciertas enfermedades. Entonces, en las guías de práctica clínica quizás sea un poco diferente porque se basan en todo lo que ya se sabe de algún determinado tema. Entonces, incluso dentro de la guía también tienen sus propios niveles de evidencia que los menciona. Entonces, ahí se incluyen algunos aspectos con poca evidencia, por ejemplo, opinión de expertos o estudios en animales, a veces se incluyen como nivel de evidencia bajo dentro de una guía, o a veces se incluyen también resultados que salen de ensayos clínicos aleatorizados, por ejemplo, o de cohortes. Entonces, es por eso que no encaja específicamente en esta pirámide. Con lo ya explicado de los tipos de artículos, entonces ya podemos explicar aspectos más técnicos de la búsqueda. Entonces, para realizar la búsqueda tenemos que hacerlo desde un buscador, que hay múltiples buscadores, y en realidad para los motivos de esta explicación, que es mantenernos al día de un tema, no es necesario conocerlos todos ni usarlos todos. A lo mejor si queremos realizar una investigación específica de una búsqueda bibliográfica de un determinado tema, a lo mejor necesitemos conocer más, pero pienso que es suficiente si conocemos estos dos, que es PubMed y Google Académico o Google Scholar, que ambos son gratis y son sencillos de usar. Así que, bien, para buscar un tema simplemente colocamos lo que queremos buscar, como cualquier buscador. Por ejemplo, anemia. Queremos buscar anemia, colocamos anemia. Y lo mismo acá, podemos hacer lo mismo. Y ya nos sale los resultados, que son generalmente artículos científicos. Entonces, si queremos restringir más la búsqueda, simplemente realizamos búsqueda más específica, ¿no? Si a lo mejor no queremos todas las anemias, sino simplemente la anemia ferropénica por deficiencia de hierro, entonces indicamos esto aquí y nos sale resultados más específicos. Lo mismo podemos hacer aquí. Continuaré la explicación en PubMed porque en lo personal me gusta más, tiene mejores filtros y es más sencillo de usar. Pero Google Académico funciona de la misma manera y otros buscadores funcionan de la misma manera. Quizá la ventaja de Google Académico o Google Scholar es que tiene más acceso a artículos que están escritos en español. Pero PubMed también tiene artículos en español algunos y tiene más artículos en general, así que me gusta más usar PubMed por eso también. Así que continuaré la explicación aquí. Bien, ahora podemos filtrar nuestra búsqueda mediante estos filtros, que puede ser por la disponibilidad, si es que tiene el texto completo, si es que tiene el texto gratis completo, y otros filtros más como podemos ver. Pero ahora explicaré por tipo de artículos, que es lo que explicamos anteriormente. Entonces, como podemos ver acá, ya reconocemos algunos tipos que conocemos. Por ejemplo, los reportes de casos, que recordemos que lo vimos acá. Podemos filtrar para que solo estén los reportes de casos. Entonces ahora solo son reportes de casos.
Y como mencioné, o sea, generalmente son casos específicos, algo que vale la pena reportar, entonces es la manera en la que lo hacen. Por ejemplo, o sea, ya ustedes pueden buscar, ¿no? Los reportes de casos. Después podemos filtrar por estudios clínicos, por ejemplo, los ensayos clínicos que están acá, o ensayos clínicos aleatorizados, por ejemplo, que es lo que se vio aquí, que eran los ensayos clínicos aleatorizados. Y podemos encontrar eh, estos, estos estudios. Después también podemos filtrar por guías, que acá por ejemplo tenemos este filtro que es de guideline. Podemos filtrar por guías, que como vemos acá las tenemos. Después también podemos buscar por revisiones sistemáticas y por metaanálisis. Por ejemplo, que esté metaanálisis y también revisiones sistemáticas. Y básicamente son estos de aquí. Y de esa manera podemos realizar más búsquedas. Si queremos filtros adicionales, acá también brinda más filtros. Por ejemplo, si queremos una fase en específico de un ensayo clínico o, o no sé, si queremos estudios en gemelos, por ejemplo, o cosas así, que acá hay muchas más opciones. O también podemos filtrar por si es en humanos o en otros animales, por idioma, por sexo, por tema. Eso ya lo vamos viendo nosotros. Algo que también es importante mencionar es que la mejor manera de tener una intuición de cómo es cada uno de los tipos es leyendo mediante ejemplos. Entonces, si es que pueden ver un ejemplo de cada uno de estos tipos, entonces más o menos les da esa idea de cómo es que, en qué consisten cada uno de los tipos de artículos científicos. Bien, también me gustaría mencionar un tipo adicional que no está aquí, debido a que no encaja tanto como nivel de evidencia como tal, que son las revisiones. No se confundan las revisiones sistemáticas, systematic review, con las revisiones normales, digamos, que son las review. Entonces, las revisiones normales, que son las review, son como el capítulo de un libro, digamos. Entonces, imaginemos que tenemos un libro y el título de un capítulo de deficiencia de hierro es anemia por deficiencia de hierro es en niños. Entonces, básicamente, como vemos, generalmente tiene pocos autores, dos o uno, por ejemplo, este tipo de artículos. Y la manera en la que lo hacen es que esta persona expone un tema en su totalidad. Entonces son artículos amplios, digamos. Este tipo de artículos es bastante conveniente si es que, por ejemplo, no necesitamos saber algo muy específico, sino abordar un tema de una forma más general. Y entonces es mejor que un libro porque generalmente podemos encontrar artículos más actualizados. Incluso podemos ordenarlos por fecha. Por ejemplo, acá sí. Y podemos filtrarlo por los que sean más recientes, ¿no? Entonces de esa manera podemos eh, buscar como tener para nosotros un capítulo, digamos, de algún tema que queremos. Eso puede resultar bastante conveniente. Y podemos ya experimentar con más opciones de búsqueda y filtrado de los artículos y como mencioné, la mejor manera de comprender cómo es que cada uno de estos artículos funciona, en qué consiste, es mediante la lectura de al menos alguno de estos artículos. Y bueno, por último, para leer el artículo, que es lo que no mencioné, y quizá lo más importante, es que una vez que hayamos encontrado la búsqueda que queremos, para poder leer el artículo, lamentablemente no todos los artículos son gratis. Entonces, por ejemplo, si queremos leerlo, para acceder al link podemos usar el DOI, que es este de aquí, o podemos tener el link del texto. Y cuando accedemos, en muchos casos, por ejemplo, no podemos leerlo completamente. Tenemos que tener alguna cuenta o por ahí pagar algo para leer el artículo. Entonces, lo que podemos hacer es filtrar, es decir, que solo nos muestre los textos gratis que podemos leer. Entonces, para esto, por ejemplo, podemos activar esta opción que es texto completo gratis, de Free Full Text, y vemos que ahora todos son gratis. Por ejemplo, podemos leer este tranquilamente.
que nos dice artículo gratis y vamos al link y comprobamos que efectivamente podemos leerlo completo. Entonces este es el artículo que podemos leerlo. Y bueno, podemos hacer lo mismo con los demás artículos que están aquí. Hay otra opción que si necesitamos sí o sí leer un artículo en el que se paga, en realidad es una opción pirata, o sea, es una página rusa que es Sci-Hub, que permite acceder a estos artículos con el código DOI. Entonces simplemente buscan ese código que es este de aquí, o a veces está un poco escondido, entonces pueden ir al link y ver si es que está en la dirección web o por algún lado, y con el código DOI pueden acceder al artículo. Pero como dije, es una opción pirata, así que si es que no lo necesitan, pues simplemente busquen textos gratis, que también hay muchísimos textos gratis, de hecho, en los que pueden encontrar la información. Y básicamente sería eso por este video.